Continuamos después de un pequeño inciso. Ámbitos de estudio, proceso y hechos históricos. ¿No? Sí. Y hechos históricos en la educación primaria. La concepción memorística, así esto lo de que se había cambiado, que ya no era memorística, sino que era de comprensión, que se tenían en cuenta otros hechos, no solo los político-militares, y que estaba el ámbito de estudio, proceso y hechos históricos, donde aparecen, pues eso, acontecimientos muy importantes, personajes, los cambios de etapa, el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad, la periodización de la historia. El tiempo histórico se caracteriza por su continuidad, por lo que se recurre a su periodización con el fin de facilitar el estudio de los procesos y hechos históricos en los que tuvieron lugar. O sea, la historia es continua, por lo que se hace una periodización, es decir, se divide en etapas para que sea más fácil estudiarlo. Tenemos la prehistoria, que es desde la aparición del ser comienza con la aparición del ser humano y termina con la aparición de la escritura, la antigüedad, que va desde la escritura hasta la caída de Roma, la Edad Media, que va desde la caída de Roma hasta el descubrimiento de América, la Edad Moderna, la Edad Media, que va de Roma hasta el descubrimiento de América, la Edad Moderna, que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea, que va desde la Revolución Francesa y continúa en la actualidad. Este es el sistema clásico de periodización. Hay que destacar que es un sistema eurocéntrico. Sin embargo, hay otros, como pueden ser el marxista. El aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad en la educación primaria. En la educación primaria se inicia por parte del alumno el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad. ¿Dónde está mi boli? Será, sin embargo, en los últimos cursos cuando el alumno lleva a cabo un aprendizaje más sistemático de las principales etapas históricas de la humanidad. En este sentido, el Decreto 89 especifica entre los contenidos a trabajar el de las edades de la historia, centrándose fundamentalmente en la historia de España en las épocas históricas. O sea, a pesar de que el alumno sí que aprende la educación primaria se empieza por las grandes etapas históricas. Sin embargo, es en los últimos cursos cuando se lleva un aprendizaje más sistemático y principalmente de las etapas históricas de la humanidad, y se centra sobre todo en la de España. Utilización de documentos orales, escritos y restos materiales. Truñón define fuente histórica como todo documento, testimonio o simple objeto que, sin haber sufrido ninguna reelaboración, sirve para transmitir un conocimiento total o parcial de los hechos del pasado. Todo documento, testimonio o simple objeto que, sin haber sido transformado, sin haber sufrido ninguna reelaboración, sirve para transmitir un conocimiento total o parcial de hechos del pasado. Tipos de documentos. Tenemos documentos escritos, que estos pueden ser definidos como aquella fuente que recoge la información escrita sobre un soporte determinado. Fuentes orales, dentro de las que cabe destacar los contenidos orales de carácter popular que se pasaban de boca a boca, cuyo vehículo de transmisión ha sido la tradición, y los testimonios orales por quienes han vivido de manera directa ciertos acontecimientos o se los han contado. Pues, por ejemplo, gente que ha hablado sobre el Holocausto o cosas así, ¿vale? Y luego están los restos materiales, que son una fuente histórica de primer nivel para el conocimiento histórico de ciertos periodos de la humanidad. Utilización de documentos en la educación primaria. La enseñanza de la historia encuentra en el manejo de documentos uno de sus más importantes recursos. El alumno debe ir comprendiendo que el conocimiento de la historia
se construye sobre los datos aportados por los documentos históricos, que nosotros sabemos lo que pasó en el pasado gracias a documentos históricos. El Real Decreto 89/2014, en su apartado de contenidos, menciona la utilización de diferentes fuentes históricas para elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico de carácter oral y familiar, y para obtener información histórica. La utilización de documentos como fuente de conocimiento de la historia en la educación primaria debe permitir de manera progresiva su análisis crítico y el desarrollo de la capacidad de razonamiento inferencial por parte del alumno. Esto no sé si lo pondré o no, la verdad. Intervención educativa, según cual el proceso educativo debe permitir pasar al alumno del nivel de educación, nivel de desarrollo potencial a nivel de desarrollo real. Hemos de tener en cuenta todos los aspectos propios del tema a la hora de planificarlo, así como lo que queremos enseñar, que en este caso es el tiempo histórico. Además de otros aspectos como son el psicoevolutivo. La intervención, primero hemos de tener en cuenta todos los aspectos propios del tema a la hora de planificar nuestra intervención, además de otros aspectos como son los psicoevolutivos. La intervención debe partir del establecimiento de lo que se quiere enseñar, la noción del tiempo histórico, adaptándose al contexto, a las circunstancias específicas y partiendo de lo así establecido en el currículo, en el marco legislativo, donde nos encontramos con los siguientes aspectos curriculares relacionados con el tema. Lo de call, good. Luego que hay que tener en cuenta todos los aspectos propios del tema a la hora de planificar la intervención y que otros aspectos como son los psicoevolutivos. Que la intervención debe partir de lo que queremos enseñar y adaptarse al contexto, a las circunstancias específicas y partiendo de lo así establecido en el actual marco legal. Donde nos encontramos con los siguientes aspectos curriculares relacionados con el tema. En cuanto a los objetivos, el desarrollo de los aspectos del tema hace aportaciones a la adquisición de los mismos, destacando el objetivo general de etapa relacionado con el tema, que es conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura, que aparecen en el Decreto 89, apartado 4, epígrafe H. Artículo 4, apartado H. Se relacionan aportaciones a 7 competencias, pero especialmente a la comunicación lingüística, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la materia, aprender a aprender, favorecer el desarrollo de las estrategias, competencias sociales y cívicas, porque contribuye obviamente a entender los rasgos sociales actuales, su pluralidad y conciencia y expresiones culturales, el conocimiento de diferentes relaciones sociales y de otras culturas. En cuanto a los bloques de contenido relacionados con el tema, según el Decreto 89/2014, son pertenecientes al área de ciencias sociales, sobre todo el bloque 2, historia, la huella del tiempo, donde se estudian las grandes etapas históricas asociadas a hechos que marcan su inicio y su final, así como a los personajes y además de conceptos relacionados, que son los personajes más destacados y los hechos más destacados. Y contenidos comunes, pone aquí bloque 4, pero no es bloque 4, es contenidos comunes que son para toda la etapa, iniciación al conocimiento científico y su aplicación a ciencias sociales, búsqueda y selección de la información. Luego, para la evaluación se partirá de los objetivos de aprendizaje del Real Decreto 126 y de los estándares de aprendizaje evaluable del 89. De los criterios de evaluación, que son evaluables, medibles y permiten establecer el logro alcanzado. Para dicha evaluación utilizaremos diferentes estrategias, técnicas e instrumentos como son el análisis de los productos, de las producciones, coevaluación, rúbricas, portfolio. En cuanto a la metodología, se debe partir de, entre otras, entre los principios para partir de sus experiencias, conocimientos medios,
conocimientos previos, la motivación, atender a la diversidad, a partir de la manipulación, y como actividades, a modo de ejemplo, podemos hacer un escape room donde la solución para pasar a la siguiente sala sean fechas específicas de la historia, la elaboración de una línea del tiempo, y estas evidentemente no son las únicas actividades que se pueden hacer. Conclusiones. Los contenidos de la historia, como señala la normativa en vigor, tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar los grandes periodos históricos. Dentro de ellos se deben establecer los hechos más relevantes, ordenados de forma cronológica. Se trata de que nos aseguremos como docentes que los alumnos conocen los personajes y los hechos más representativos de cada uno de los periodos, sin olvidar que la enseñanza de la historia en la educación primaria debe encargarse de abrirle al alumno un camino que le ayude a conseguir la finalidad última de la educación, que no es otra que lo de siempre. Bueno, ya está. ¿Me dará tiempo en media hora aprenderme lo que quiero de mate? Lo veremos. Bueno, y voy a dejar aquí que he aprendido, aquí creo que es, o aquí, no lo sé, me da igual, los vídeos, tanto el vídeo anterior como el primero del estudio.